El día de hoy nos acompaña, tenemos el gusto de tener al doctor Rafael Valenzuela Mendoza. Él nos dará una ponencia titulada Transparencia, Acceso a la Información en Perspectiva Comparada. Mi nombre es Carlos Dávila, soy investigador del Centro de Derechos Políticos y Civiles de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y estaré moderando esta intervención del doctor Rafael Enrique. Y bueno, antes de empezar y de hacerle la voz, voy a leer reseña de su doctor Rafael Enrique Valenzuela, integrante del Comité de Participación Ciudadana y Corrupción del Estado para el periodo 2019-2020. Doctor en Política Pública, la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, o EGAP. Entre 2015 y 2019 ha obtenido financiamiento proyectos aprobados por el CONACYT, líneas de investigación en gobierno abierto, sistema anticorrupción, seguridad pública, inteligente, y gestión de la política pública en el Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, sin más preámbulo, les cedo ahora al doctor Mendoza. Bienvenido, gracias por acompañarlos y pues comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se escuche bien, sin interferencia. Sí, lo estamos viendo. Excelente. Gusto en saludarlos a todos los que nos siguen por Facebook, por las redes sociales de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco la invitación a su directora general, al Centro de Posgrado y a todos los centros de estudio e investigación que tienen en ese importante instituto, en ese importante centro de investigación y de pensamiento que tiene su sede en Coahuila y en Arteaga, en Arteaga y en Saltillo, perdón. Quiero agradecer la invitación y bueno, reiterarles que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, ya me presentaron, soy Rafael Enrique Valenzuela Mendoza y vengo a compartir con ustedes un avance de investigación. Me pidieron que presentara algo original, algo que estuviera en proceso o concluido. Sin embargo, no me fue posible presentar algo concluido porque está en proceso de publicación y me pidieron que fuera algo que aún no se publicara. Esta investigación inicia este año, en 2020. El título de la ponencia es justamente el título de la investigación. Y estas acotaciones iniciales que comparto con ustedes indican que el proceso, pues, de esta investigación estamos por concluirlo. Tenemos estimado durar alrededor de 7 a 8 meses. Presentaré en esta ponencia el planteamiento y algunos datos, como lo indica la lámina, muy preliminares. Así que, y antes de iniciar y reiterar mi agradecimiento a la doctora Irene Spigno y a todo su equipo de colaboradores, directivos, investigadores, administrativos de este centro de pensamiento, me gustaría nada más iniciar recordando que hace 11 años, el 5 de junio, en Hermosillo, Sonora, se incendió una guardería, la guardería ABC, en la cual fallecieron 49 infantes. Y bueno, es un momento doloroso para los que somos hermosillenses, sonorenses, y quiero recordar y traer, antes de iniciar este recordatorio de que debemos avanzar mucho en los procesos de rendición de cuentas y en los procesos de apertura institucional para tener gobiernos de calidad, servicios públicos mucho mejores que los que actualmente tenemos, pero también para recordar la memoria de estos infantes que fallecieron y de muchos otros que quedaron con lesiones permanentes. Y bueno,
si me lo permiten, después de traer esta fecha tan lamentable a esta presentación, a esta ponencia, ofrezco una disculpa por los ruidos que se escuchan en este momento, pero estamos con la estrategia de quedarnos en casa y trabajar desde acá, tanto las actividades académicas como todas aquellas que involucran pues la función que estoy desarrollando de manera de tiempo completo, exclusivamente como es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Como lo comentó hace un momento Carlos, el doctor Carlos, bueno, pues soy profesor investigador, pero actualmente tengo una licencia sin goce de salario. Y bueno, eso no es impedimento para continuar investigando, desarrollando todos los temas que nos apasionan y que seguramente van a ser útiles a la función que tenemos en el sistema estatal anticorrupción. Algunos antecedentes que comparto de manera muy breve es la reforma, que esta investigación retoma la reforma constitucional de 2015, parte de ahí, para justamente identificar que en muchos artículos, libros, rankings internacionales ponen a México como uno de los sistemas de transparencia más consolidados del mundo. En el continente americano, en nuestro continente latinoamericano, México junto con Chile son los países en los cuales se observa mayor solidez institucional a partir de la legislación. Y es en este sentido que la reforma intentó crear, y lo hizo a partir de un sistema nacional de transparencia, crear un piso mínimo para que todos los estados, entidades federativas, municipios, sujetos obligados, puedan tener el mismo número de obligaciones y que los derechos de acceso a la información sean comparables, similares, en su ejercicio, tanto en el sur del país, como en el norte, como en occidente, como en el noreste. Y bajo esta idea, la reforma constitucional de 2015 trajo consigo un interesante ejercicio en el cual organizaciones de la sociedad civil, algunas aglutinadas en el colectivo por la transparencia, que me parece ya no está vigente, pero que agrupaba a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pudieron redactar gran parte de este instrumento normativo que nos da los marcos legales y que nos define los linderos bajo los cuales las entidades federativas habrán de armonizar y de generar sus propias legislaciones. En mayo justamente cumplió 5 años esta reforma constitucional. Y bueno, en ella se creó algunas figuras sumamente innovadoras que tuvieron un anclaje en el Sistema Nacional de Transparencia, como lo es el gobierno abierto. Lo que quiero presentar a ustedes, y gracias por acompañarnos, lo reitero, es el diseño de esta investigación. Esta investigación actualmente está en proceso de concluir. Vamos aproximadamente como a la mitad y partimos de un concepto central, la apertura institucional. Este concepto de apertura institucional lo vamos a definir para efecto de esta investigación como el conjunto de mecanismos que el Sistema Nacional de Transparencia ha creado para consolidar 3 indicadores puntuales: transparencia, acceso a la información pública y el gobierno abierto. La definición, digamos, el concepto central de la investigación es el de la apertura institucional. Y para ello hemos creado 4 dimensiones de análisis. La primera es la dimensión organizacional, la segunda es la dimensión jurídica, la tercera es la dimensión relacional política y la cuarta es la dimensión tecnológica. A cada dimensión lo que hemos hecho en este proceso de investigación es básicamente aplicar los 3 indicadores: transparencia, acceso a la información y gobierno abierto. A partir de ahí hemos generado una batería de variables, un conjunto de variables que nos permitan dar seguimiento a través de estos indicadores: transparencia en la dimensión jurídica, transparencia en la dimensión organizacional
transparencia en la dimensión relacional y transparencia en la dimensión tecnológica. En ese sentido, la organización bajo la cual estamos operando este proyecto justamente busca aplicar estos 3 indicadores a las 4 dimensiones. Y en este cruce hemos formado, creado y ya etiquetado algunas de las variables que estamos aún en proceso de ir dándole contenido con datos y con información cualitativa. La pregunta que hemos formulado es muy sencilla. ¿Se ha consolidado el piso mínimo que dio origen a la creación de una ley general de transparencia? Nuestra hipótesis de trabajo sugiere que sí existe un piso mínimo de apertura. Se ha garantizado a través de los instrumentos como el CIPOT, la Política Nacional de Transparencia. Sin embargo, nuestra hipótesis de trabajo sostiene que el piso mínimo se mantiene desigual. Es decir, lo que dio origen a la reforma constitucional del año 2015 aún permea esta desigualdad. Aún es difícil asegurar que el ejercicio del derecho de acceso a la información sea igual en todo el país. Y esto no significa que estemos mal. Significa que aún tenemos que avanzar en estas 4 dimensiones para que este piso mínimo que ya está construido a partir de la reforma de 2015 se pueda igualar en todo el país. La armonización legal a este marco normativo de transparencia, esta ley general, que no es otra cosa más que un marco jurídico en el cual los 3 órdenes de gobierno tienen en común esta competencia de la transparencia, pues bueno, esta armonización generó una ventana de oportunidad para muchas entidades federativas, pero para otras fue solo una simple actualización de sus leyes. Y bajo esta idea y bajo esta lógica en la cual algunos estados aprovecharon para profundizar en nuevos conceptos, en el aterrizaje del gobierno abierto en las entidades federativas, como lo sugiere la ley general, es que justamente esta competencia es lo que ha mantenido también cierta desigualdad. Algunos datos nos sugieren que hay condiciones que debemos observar, bajo las cuales debemos ir reduciendo estas brechas de desigualdad en el país. Recordemos que son 3 indicadores: transparencia, acceso a la información y gobierno abierto. Y son varios aspectos que debemos observar. Solamente traigo muy pocos datos. Por ejemplo, en la variable de tamaño de la estructura organizacional de los institutos de transparencia, nos sugiere algunos avances importantes que consolidan su estructura organizativa y de trabajo, pero también nos va identificando esta variable algunos retrocesos. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, que entre el año 2017 y 2019, creció su estructura o su tamaño en la estructura organizativa, creció a más del doble. Ya que normalizamos los datos, nos indica, por ejemplo, que sí creció Aguascalientes en personal administrativo y operativo, pero solamente en comparación con el resto, en un 8.3%. El Estado de México es el que más ha crecido en su estructura, junto con el Estado de Nuevo León. Sin embargo, esto no es la sorpresa que hemos ido descubriendo, sino que la sorpresa es que hay entidades federativas que han reducido su tamaño, su personal, y me parece que obedece justamente a restricciones presupuestales muy marcadas que se han dado entre el año 2017 y 2019. Observemos, por ejemplo, cómo en Chiapas, que si hacemos un comparativo contra sí mismo, se redujo en un 45% su estructura de personal. Es decir, ya normalizado el dato, nos da una reducción del 6.25% de su estructura, de su tamaño, como es el caso de Morelos, y me parece que son el caso de Tabasco también, que son los casos más que resaltan más en esta variable.
Entre el año 2017 y 2019, la estructura operativa a nivel nacional de los organismos garantes locales de transparencia creció en 240 puestos de trabajo. Y bueno, su estructura o su tamaño de unidades administrativas no creció mucho. Me parece que esto nos da cuenta de que la mayoría ha ido manteniéndose o creciendo en menor grado. Pero lo preocupante es aquellas entidades donde la reducción de su tamaño operativo, de su estructura, se reduce de manera fuerte. Este tipo de datos nos arroja luz en dónde debemos poner el foco de atención. Sin embargo, esta no es la única, digamos, sorpresa que nos ha dado esta investigación. Hay algunas paradojas que hemos observado a nivel de las entidades federativas. Y esto nos ha obligado a que tengamos que generar una investigación como si tuviéramos una hoja en blanco. En nuestra mente tenemos que ponernos en blanco y poder entender qué está sucediendo en entidades como que redujeron su tamaño en la estructura organizativa, pero también qué sucede en aquellas entidades donde, por ejemplo, el mecanismo de gobierno abierto está evaluado de manera no aprobatoria, puesto que solo ha instalado el Secretariado Técnico Local y no hay planes de acción. ¿Qué sucede en las entidades donde, por ejemplo, a pesar de que solamente tienen la instalación de un Secretariado Técnico Local, observamos prácticas de gobierno abierto sumamente interesantes que incluso les ha llevado a obtener premios, pero incluso en la época de la pandemia de COVID-19, son entidades que han mostrado un comportamiento transparente y de apertura institucional. Estas paradojas tenemos que tomarlas en cuenta y es por ello que debemos avanzar con mucha cautela en reunir toda la información. No es suficiente la evaluación que sobre gobierno abierto se ha venido haciendo en el exitoso programa de co-creación desde lo local, sino que debemos observar también qué hay alrededor de casos como el de Sonora, por ejemplo, que tiene solamente instalado su secretariado técnico local, pero que en época de pandemia tiene una auditoría en tiempo real, la única del país, o bien que obtuvo un premio nacional a la innovación en transparencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otras entidades donde sus planes de acción han ido fortaleciéndose y consolidándose y vemos que es congruente con el crecimiento de su estructura organizativa? ¿Qué es lo que está favoreciendo que haya estas condiciones para consolidar la transparencia, el acceso a la información y el gobierno abierto? Como podemos ver, hay una serie de paradojas, contrastes, pero también algunas continuidades que debemos observar al finalizar esta investigación y que estaremos elaborando un reporte lo más pronto posible. Hay algunas actividades metodológicas en proceso. Tenemos pendiente concluir el ejercicio de usuario simulado, la revisión sistematizada de la normatividad. Nos hemos encontrado en este proceso que algunas entidades federativas ya no se quedan con el conjunto de obligaciones mínimas que debe cumplir a través del CIPOD, sino que crea otras obligaciones a las cuales no necesariamente llama transparencia proactiva. Hemos observado también que algunas normatividades definen con mucha claridad lo que es el gobierno abierto y en otras simplemente remiten a la Ley General de Transparencia. Tenemos pendiente realizar entrevistas con actores estratégicos, con algunos comisionados, para poder entender, comprender lo que acontece en algunos casos, como los que he descrito en esta ponencia. Concluir la revisión de bases de datos es también otro reto que tenemos. Estamos trabajando con las bases de datos de INEGI, con los reportes del propio INEGI, pero también con los informes y las evaluaciones que el INAI ha subido y compartido en su portal de manera muy precisa y de manera muy accesible. Tenemos, por lo tanto, un gran reto con esta investigación. Me atreví a compartir a medio camino lo que estamos haciendo con este proyecto.
lo que hemos hasta el momento obtenido de información y también, pues con el ánimo de poner a discusión este tema, de poner a discusión y recibir su crítica, sus comentarios, pues es que he compartido esta breve presentación, esta breve ponencia, para recibir sus comentarios y sus participaciones. Agradezco mucho su atención y bueno, en esto estamos trabajando en estos momentos, tratando de consolidar estos 3 temas: transparencia, acceso a la información y gobierno abierto, participando en comunidades de práctica, pero también sin olvidarnos que la investigación que estamos generando, pues queremos que se lleve a cabo con resultados y sugerencias, recomendaciones aplicables. Para finalizar, quiero comentar también que otra de las paradojas que hemos identificado es que ni siquiera se alcanzan en muchas entidades federativas el cumplimiento de las obligaciones mínimas de transparencia. Esto es sumamente preocupante, pero también nos ocupa para saber que quizás esa información no es la información que debemos tener como obligaciones mínimas de transparencia. Estos cuestionamientos, esta crítica y esta autocrítica que haremos en el propio proyecto, pues nos invita y nos llama a seguir poniendo en la agenda de investigación, en la agenda de trabajo de los gobiernos federal, estatales y municipales, estos 3 grandes temas, estos temas que no pueden estar suspendidos y que son de alguna manera atributos de nuestra democracia. La calidad de nuestra democracia va a depender de la calidad de la transparencia, no solamente desde su diseño normativo institucional, sino en la operación cotidiana. El gran diseño institucional que se tiene a nivel federal no se ha logrado traducir en un diseño operativo funcional en los estados de manera total e igualitaria. Necesitamos reducir estas brechas y este es el objetivo, generar esas recomendaciones. Es el objetivo de este proyecto que comparto con todos los que en este momento nos observan, nos siguen y nos escuchan. Estoy abierto a recibir sus comentarios, sus críticas, sus preguntas y le cedo la voz a nuestro moderador, al doctor Carlos, para que tome el uso de la voz y cierro mi micrófono. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por decirnos que usted nos ha hecho el privilegio de compartirnos este avance de investigación que está en proceso, que todavía no es una investigación concluida. Y bueno, en lo que esperamos, damos un poquito de tiempo para recibir preguntas del público. Pues yo quiero aprovecharme que tengo aquí la posición de moderador para hacerle alguna pregunta. Bueno, primero una que me suscitó su última, en los que iban bases de datos del INEGI. Me gustaría que nos contara un poquito más de en qué consiste esa revisión, cuáles son los datos que van a revisar. Eso por un lado, y por el otro lado, le quería preguntar sobre cuál es su opinión respecto de si ha habido una deficiencia o no en el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción como tal, porque usted nos compartía hace un momento que según los datos que ha estado recabando, hay algunos estados en los que no se cumple el piso mínimo de transparencia, ¿no? Y eso me hace pensar si no le faltan dientes, por decirlo coloquialmente, al diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción para incidir justamente de manera más directa, digamos, en estos casos en los que no se están cumpliendo los pisos mínimos, sobre todo porque creo que ahora y bueno, a lo mejor esto es otro tema, no sé si usted quiere entrar en él, a mí me parecería interesante, ahora que el gobierno federal ha emprendido una campaña en contra de los organismos autónomos y se ha señalado que no sirven de mucho, que son ineficientes, que son burocracias doradas, digamos. Desde mi percepción puede ser muy importante que ustedes como parte de los sistemas anticorrupción de los estados pudieran lograr generar resultados
digamos, más tangibles sociedad, para el ciudadano común, de tal manera que puedan defender pues estos avances que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Si me permites nada más repasar, me preguntaste acerca de las fuentes de INEGI, acerca del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo poderle dar dientes para que se cumplan las obligaciones mínimas de transparencia. Y finalmente, cómo dar resultados tangibles a los ciudadanos desde el marco del sistema anticorrupción, ¿verdad? Tanto en los sistemas locales como el nacional. Exacto, sí, que esa última parte estaría relacionada con esto de los dientes, ¿no? De los que se provee al sistema. Sí, comentar también que tenemos en el chat una pregunta de Guadalupe y Mormino. Nos pregunta cómo se distingue el concepto de gobierno abierto de los de transparencia y acceso a la información a fin de evitar una pluralidad de valoraciones en el instrumento de evaluación propuesto. Bien, quiero iniciar con estas primeras preguntas, reconociendo en primer momento el gran trabajo que está haciendo la comunidad PIRC, el programa de investigación en combate a la corrupción y rendición de cuentas que coordina el doctor Mauricio Merino, junto con los investigadores doctora Lourdes Morales y el maestro Jaime Hernández, han hecho un gran aporte a la discusión y a la vinculación de la transparencia con el sistema anticorrupción. El reconocimiento, y no solamente por el gran trabajo que hacen, y bueno, me hubiera gustado invitarlos al seminario de verano que está por concluir. Ojalá hubiera sido con más anticipación esta intervención. Ahí justamente ellos han dado muestra, datos e información acerca de cómo no se están cumpliendo los estándares mínimos de transparencia. Y eso nos ha llevado a debates en esta comunidad a la cual pertenezco. Y bueno, te comento lo siguiente. El Sistema Nacional Anticorrupción, efectivamente, no solamente está en proceso de mudar sus dientes que actualmente tiene hacia los dientes que debe tener en su madurez, sino que actualmente está en un proceso de desarrollo, en un proceso de formación y está en un proceso de comprensión, no solamente de quienes desde fuera observan el sistema, sino desde los propios operadores del sistema anticorrupción, tanto en lo local como en el nacional. Y en este proceso en el cual estamos inmersos, nos ha llevado a generar redes de trabajo, redes de vinculación, para poder discutir mucho estos temas que nos impactan en una gran crítica, que incluso tiene que ver con lo que anotas sobre los resultados tangibles. Hay una crítica muy, muy poderosa en términos discursivos, pero no en términos de un fundamento, de que los comités de participación ciudadana no abonan al sistema. Hay una gran crítica de la falta de resultados en el sistema anticorrupción, y esto parte de la idea de no tener claro este conjunto de funciones que desarrolla el sistema. Para muchos, el sistema debe tener la capacidad de poner a gente presa por hechos de corrupción. Sin embargo, olvidamos que hay una serie de funciones que el sistema articula, como son la vigilancia, la fiscalización, el control interno, el control externo, del cual se habla muy poco, es el control social, de lo cual, por cierto, están actualmente estudiando en la especialidad en acceso a la información y rendición de cuentas de la academia. Fiscalización, vigilancia, control interno, control externo, sanciones administrativas por faltas graves, por faltas no graves, es decir, en todo el ámbito de la administración, y también sanciones penales.
todo este conjunto de funciones que pone el sistema, le pone el sistema el gran reto de coordinarse. No es cosa menor. Si en lo individual no daban resultados, el sistema se creó bajo dos premisas. La primera, que deben coordinarse para dar resultados. Y la segunda, que debe ciudadanizarse el tema para vigilar y poder prevenir que tengamos capacidades instaladas y capacidades colectivas que puedan agregarse a las autoridades. Bajo esta idea, el Sistema Nacional de Transparencia requiere empezar a trabajar de manera articulada con el Sistema Nacional Anticorrupción. Los resultados tangibles, inmediatos, son de difícil obtención. Lo que es tangible en este momento son resultados que tienen que ver con el mejoramiento de los procesos, con la promoción de la denuncia, con la participación ciudadana en las decisiones de los órganos internos de control, ciudadanizar los procesos de impartición de justicia administrativa, intervenir en los procesos de auditoría gubernamental como ciudadanos, no solamente desde el CPC, sino desde estas organizaciones que están trabajando de manera especializada. Y el gran reto que tenemos en los comités de participación ciudadana es justamente comprender el funcionamiento para promover la coordinación, el entendimiento y la colaboración. El gobierno abierto tiene como premisa una lógica de colaboración entre gobierno y ciudadanos. Sin embargo, cuando hablamos de gobierno, hablamos de una multiplicidad de funciones y son estas que mencioné. ¿Cómo lograrlo? Es una pregunta que estamos tratando de construir en la práctica. Y bueno, justamente construir lógicas de colaboración es el gran reto. No es posible tener coordinación sin colaboración. Y es por ello que la Política Nacional Anticorrupción tiene en sus 4 ejes acciones de gobierno abierto, énfasis en la transparencia, además de todas estas funciones que mencioné hace un momento, como la vigilancia, el control, las resoluciones de carácter administrativo, la sanción a hechos de corrupción, tanto la vinculación a proceso que hace una fiscalía como la sentencia de un juez de lo penal. Y bueno, ahí hay un gran reto. Los dientes tienen que mudar. Es decir, el crecimiento del sistema y su consolidación no va a ser en pocos años. Va a requerir en el mediano plazo de consolidarse, de mudar los dientes que tiene ahorita para tener los dientes con los cuales pueda tener y cerrar la pinza para que estas funciones se puedan coordinar e idealmente colaborar entre sí. Los ciudadanos definitivamente estamos ante un gran reto, los que formamos los CPCs, pero también los ciudadanos que están desde fuera, vigilando a los CPCs y vigilando que las autoridades cumplan con su función. No toda la corrupción, y así lo define la Política Nacional Anticorrupción, es un tema de gobierno. De hecho, lo define como un fenómeno social. La reforma del año 2000, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, del año 2015, justamente reconoce que es un fenómeno social, porque ya los particulares pueden ser sujetos de sanción. Los particulares también pueden ser corruptos. Y ya no es solamente servidor público. Este es un cambio de fondo importante. En relación a las bases de datos de INEGI que comentaba hace unos momentos, tienen que ver con algunos censos, censos de gobierno. Por ejemplo, el Censo Nacional de Transparencia, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública, que son instrumentos estadísticos que el INEGI, a través de un convenio, pudo levantar, desarrollar y metodológicamente construir con el INAI, con el apoyo del INAI y con el apoyo de los órganos garantes locales de transparencia. Y
Para responder a Guadalupe, quien nos anotó en el chat cómo distinguir el concepto de gobierno abierto, de transparencia y de acceso a la información para evitar una pluralidad de valoraciones en el instrumento de evaluación propuesto. ¿Cómo distinguirlos? Bueno, a través de un conjunto de variables. Primero, las variables que de manera muy rápida lo comento, de gobierno abierto, básicamente tienen que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con la elaboración de planes de acción, pero también tiene que ver con acciones que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado. Tiene que ver con los reconocimientos que ha tenido cada uno de las buenas prácticas de gobierno abierto. Y el acceso a la información, básicamente lo distingo a partir de la solicitud que hace el ciudadano para obtener información pública. A partir de ahí es que generamos otro conjunto de variables que, dependiendo de la dimensión, pues aquí mencioné algunas, por ejemplo, el tamaño de la estructura organizativa, pues tiene un impacto importante en el indicador de transparencia. La transparencia, como una obligación de los gobiernos y atributo de nuestras democracias, pues indica que para poder cumplir con este atributo, pues, y yo como para desarrollar el proyecto, requiero de observar un conjunto de variables que tienen que ver, por ejemplo, con la normatividad. Te pongo un ejemplo, Aguascalientes tiene el concepto de transparencia, obligaciones generales de transparencia y obligaciones específicas de transparencia. Otras entidades solamente tienen el catálogo de obligaciones de transparencia, y este comparativo me va a permitir indagar en la dimensión jurídica cómo se está comportando el concepto de transparencia. La discriminación que hago entre los tres conceptos está determinada por las variables, y es por ello que pues te podría compartir, Guadalupe, mayor información para no extenderme más en esta sesión de preguntas y de respuestas, y poder dar oportunidad a otro tipo de preguntas, y me pongo a tu disposición, Guadalupe, para hacerte llegar información. Solo pásame tu correo. Doctor, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que nos están llegando de los asistentes. En primer lugar, tengo a Elena y a Gustavo. Primero, si puedes habilitar tu micrófono, Elena, te escuchamos para que plantees tu pregunta. Sí, hola. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días, doctor Rafael. Muy interesante lo que nos comenta. Mi duda es la siguiente, sobre el estudio que nos platica. ¿Cuáles considera que son los factores más relevantes que han podido identificar que aportan y que ayudan al fortalecimiento de las instituciones en materia de gobierno abierto? ¿Y cuáles se pueden replicar en otras entidades o en otras instituciones? Me preguntabas al inicio, ¿cuáles son los actores? Los factores. Los factores, muy bien. Los factores más relevantes que han contribuido al fortalecimiento de gobierno abierto en las entidades que pues tienen buenos índices en esta materia. Sí, te comparto. ¿Me recuerdas? Tu nombre es Elena. Elena. Bien. Gracias. Elena, te comento, hasta el momento los factores, algunos de los factores que para efectos de esta investigación consideramos relevantes, tienen que ver con la capacidad de establecer conversación. Primer punto, entre gobierno y sociedad civil. ¿Cuál sociedad civil? ¿Cuál gobierno? Pues aquella parte del gobierno que está, digamos, de alguna manera, que tiene encomendada la responsabilidad de la apertura institucional, pero también de aquellas áreas que, sin tener esta responsabilidad, están desarrollando buenas prácticas. Entre los factores que, además de poder establecer una conversación entre ciudadanos, entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil,
hemos logrado también identificar que, que el número de organizaciones de la sociedad civil que desean entrar en diálogo con el gobierno en esta mesa, en este diálogo de gobierno abierto, también es un elemento fundamental. Mientras que en algunos lugares existe solo una organización que tiene el monopolio de la práctica y el activismo de la transparencia y la rendición de cuentas, en otros lugares hay una multiplicidad de organizaciones que quieren participar y que están trabajando en temas de transparencia y gobierno abierto. Otro de los factores relevantes que hemos identificado para el éxito o fracaso, ojo, para el éxito o fracaso, tiene que ver con las capacidades institucionales. Los gobiernos que no logran incorporar a las organizaciones de la sociedad civil o que teniendo la posibilidad de hacerlo no lo hacen, pues están restringiendo la posibilidad de tener una práctica exitosa de gobierno abierto. Otro elemento es el factor político electoral. Cerca de los procesos electorales es muy difícil que los ciudadanos no califiquen como una práctica electoral algún diálogo, alguna conversación o algún buen ejercicio de gobierno abierto. También otro factor que hemos identificado es que los planes de acción local que se formulen, las estrategias o los programas de gobierno abierto que se desarrollen en los municipios o en las entidades federativas, tengan la capacidad de ser evaluados y de ser medidos en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo. Estos elementos o estos factores nos ayudan a comprender el éxito o el fracaso de una práctica de gobierno abierto o incluso de una política pública de gobierno abierto. La posibilidad de tener intermediarios, porque en algunos textos dice que el gobierno abierto hace que desaparezcan los intermediarios. Esto depende del contexto. Hay intermediarios que tienen una funcionalidad muy importante como facilitadores, pero que en otros casos no es necesaria el tener a ese intermediario. Depende mucho del contexto en el cual se lleve la práctica. Replicar de manera automática una buena práctica de un lugar a otro sin considerar el contexto es riesgoso y puede generarnos frustraciones importantes. Hasta aquí lo dejaría. Si tú quisieras que pudiéramos profundizar en otros factores, tienen mi correo electrónico que es rafael.valenzuela1@gmail.com y podemos intercambiar mayor información para poder abrir paso a otras preguntas también y comentarios. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Elena, Bueno, gracias. Tenemos todavía por lo menos 3 preguntas más, doctor, que ojalá que nos dé tiempo de responder. Está en el orden en el que levantaron la mano. Adelante, Gustavo, puedes plantear tu pregunta. Gracias, Carlos. Buenos días, doctor Valenzuela. Muchas gracias por la ponencia tan informativa. Y mi pregunta, bueno, va en el sentido de que conocemos el hecho de que la transparencia es fundamental, ¿verdad? Pues respecto de las acciones y decisiones del gobierno frente a problemas de alto impacto, ¿no? O de un impacto generalizado en el cual pues son afectadas una gran cantidad de personas, ¿no? Y en este sentido quería preguntar específicamente, y es la pregunta inevitable en estos tiempos, ¿no? En los tiempos del COVID. Y la pregunta va en el sentido de cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? Que describe de transparencia y combate a la corrupción en el tratamiento del COVID en las entidades federativas actualmente, ¿no? O qué papel han jugado estos mecanismos tan importantes, ¿no? Que así como en el COVID, igual, por ejemplo, en los problemas de deuda pública, ¿no? Pero sobre todo ahora con esta situación en la cual
existe un riesgo generalizado, ¿no? Y que la ciudadanía enfrenta pues gran desinformación, ¿verdad? En redes y mucha confusión respecto de las acciones de gobierno. Esa es la pregunta, ¿cómo funcionan estos mecanismos para atender esta situación, ¿no? Gracias. Gracias por tu pregunta. Fíjate que es bien interesante cómo los sistemas de salud más consolidados del mundo colapsaron. Es muy interesante también ver cómo en tiempos de pandemia, como la del COVID-19, los gobiernos se mantienen reacios a brindar información pública. Información que pueda hacer la diferencia en ocasiones para ejercer derechos de salud, pero también reacios a brindar transparencia en procesos de licitación. Transparencia Mexicana y TOGIL, Asociación Civil, Estrategia contra la Impunidad, dos organizaciones que están desarrollando un proyecto muy interesante con la colaboración de los CPCs. Por cierto, a veces no lo leo en los reportes que hacen. Con la colaboración de los CPCs, y esto abona a la otra pregunta que hiciste, o bueno, creo que por ahí vi otra pregunta. Hemos logrado identificar a través de estos estudios de Transparencia Mexicana y TOGIL que no todos los gobiernos son iguales. No toda la ciudadanía es participativa. Y entonces, a veces tenemos estereotipos bajo los cuales tachamos a los gobiernos de malos y a los ciudadanos de buenos. Ejemplos concretos. Tenemos, por ejemplo, el llamado que hace el Congreso de Colima para que se generen auditorías en tiempo real de la Auditoría Superior de ese estado. Un llamado que hace el Congreso del Estado de Colima, los diputados, en un momento en el cual urge la transparencia para evitar justamente hechos de corrupción. Esto fue una reacción a la práctica, al mandato de generar auditoría en tiempo real que recibió el auditor mayor del Estado, del ISAF, de parte del gobierno del Estado. Es decir, se exigió una auditoría en tiempo real de compras, de contrataciones y de todo aquello que pudiera transparentarse lo más rápido posible. No hubo ninguna reforma al respecto. No hubo intervención política de legisladores que tuvieran que exigirlo. Hay un aspecto importante. Las auditorías, donde no son autónomas, tienen un problema estructural porque justamente ahí no pueden tomar decisiones de manera libre sin la aprobación del Congreso. En el caso de Sonora, la auditoría es autónoma. Su mandato es por 9 años, es decir, va más allá del gobierno en turno, del Congreso, la legislatura en turno. ¿Cómo operan los mecanismos de gobierno abierto, de transparencia y acceso a la información? Pues con un poquito de voluntad en la ecuación, con un poquito de autonomía de las instituciones, no solo capacidades institucionales, sino de autonomía, a través de una ciudadanía sí exigente, pero también comprometida para colaborar, a través también de lo que se conocen como controles políticos, controles administrativos. Y este tipo de combinación en una ecuación nos arroja a veces un resultado positivo, a veces un resultado negativo. Sin embargo, en tiempos del COVID, el gobierno abierto ha sido una exigencia ciudadana, una exigencia de organizaciones, ha sido también punta de lanza de algunas acciones de los gobiernos, que muchos de ellos ni siquiera están buscando reconocimiento o están buscando algún premio. Están tratando de reaccionar a la exigencia de los ciudadanos.
en la medida en que exijamos, porque el gobierno abierto no solamente es un mecanismo de transparencia, es un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual con información pública incidimos en los procesos de toma de decisiones. La transparencia, por lo tanto, son ingredientes instrumentales que están al servicio de los gobiernos para utilizarlos y mejorar la función pública. Los sistemas de salud en particular, hay por ahí un texto de Aullero, profesor de la Universidad de Texas, que habla del Estado paciente, y en él muestra cómo el Estado, sin pandemia, genera estrategias para que los pacientes de los hospitales puedan tener un servicio menos eficiente para evitar que se les exija más de lo que pueden dar. Y en ese sentido, la investigación que hace el profesor Aullero de la Universidad de Texas es bien interesante, porque vamos viendo cómo se mezclan muchas estrategias del gobierno para poder mantener a los pacientes en un servicio estándar y evitar que se exija más calidad en los servicios. Por eso lo que comentaba de que si no se cumplen los estándares mínimos de transparencia, tenemos entonces que exigir no solo ese cumplimiento, sino exigir también por qué es posible tener prácticas exitosas si al mismo tiempo no se cumplen en algunos lugares los estándares mínimos de transparencia. Debemos ir más allá de lo que aparentemente se observa. Y bueno, cito los estudios de transparencia mexicana de Togil, pero también esta organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han estado haciendo estudios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción muy puntuales de cómo avanza, de cómo los retos que tiene. Y no sé si quedé con algo pendiente contigo en relación a tu pregunta. Todo bien, muchas gracias. Por aquí leí algunas, no sé si el moderador va a dar lectura. Pregunta de Francisco y de Paulina. Tengo dos preguntas que nos llegan del público. Se las voy a leer las dos de una sola vez para que usted pueda administrar los tiempos según usted lo crea conveniente. La primera es de Francisco. Agradece por la presentación y nos pregunta cuáles son las formas de adecuar un sistema de este tipo ante las carencias que puedan existir dentro del ejercicio de la administración pública, y si hay un factor cultural que pueda entorpecer los resultados a pesar de la existencia de los criterios de estándares mínimos. Y Paulina nos pregunta del sistema de Sonora en generar sinergia y vinculación con organismos de la sociedad civil locales para dar seguimiento y combate a la corrupción y fomentar transparencia y rendición de cuentas. Gracias, gracias, doctor Carlos, por tu lectura a las preguntas. Por aquí las tenía visibles. Aquí están. Bien, ¿se escucha? Sí, claro. Perfecto. Sí, Francisco nos preguntó acerca de las formas de adecuar un sistema ante las carencias que puedan existir dentro del ejercicio de la administración pública. Hay un peso cultural, no dejar buenos resultados. Bien, definitivamente la variable cultural no la tengo considerada en el estudio. Sin embargo, el doctor Morris, por ejemplo, en sus investigaciones sobre cultura política en materia anticorrupción o en materia de corrupción, pues le da un peso explicativo total a la variable cultural. Él señala en sus estudios que esa es una variable explicativa y no sé si él la considere determinante, pero al menos en sus primeros estudios, que siguen muy vigentes, por cierto, le da un peso importante a la variable cultural. Si hay un peso cultural para no dejar buenos resultados, no lo sé, debo decirlo que no lo sé,
no forma parte de este estudio en particular. Lo que puedo sí es darte una opinión en relación a la otra pregunta, si son las formas de adecuar un sistema ante las carencias que puedan existir dentro del ejercicio. Sí, mira, Francisco, te comento, el CPC nacional y los CPCs estatales, o la denominación que tengan como en otros estados, como Jalisco, por ejemplo, que es Comité de Participación Social, es el reto que tienen por delante. Promover una nueva cultura política, sí, ojo, no digo partidista, política, es decir, politizar a la ciudadanía y ciudadanizar la política. Ese es el gran reto que tenemos los comités de participación ciudadana. Exigir, pero también promover y prevenir. La función central tiene que ver con este cambio cultural que necesitamos de manera urgente. Un cambio conductual, un cambio que busque generar políticas públicas para transformar los hábitos de las personas, para transformar y transformarnos de una cultura basada en la, por decirlo así, en la corrupción, como algo normal, a una cultura donde la corrupción sea lo anormal, incluso sancionable socialmente. Ese es un gran reto. Por definición, las políticas públicas buscan modificar las conductas, buscan modificar la trayectoria que tenemos en una perspectiva cultural para crear nuevas formas de interacción, nuevos comportamientos. Las políticas públicas, en una visión de las políticas públicas, buscan justamente crear esos incentivos que nos ayuden a transformar nuestros hábitos y nuestras conductas. Que no sea normal darle al policía dinero para evitar pagar una multa. Que no sea normal eludir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Que no sea normal dejar de exigir servicios públicos de calidad. Todo esto es el gran reto que tienen los comités de participación ciudadana. Y por ahí lo dejaría, Francisco, para responder la pregunta de Paulina. ¿Cómo ha sido la experiencia del CPC en el sistema anticorrupción de Sonora en generar sinergia y vinculación con las organizaciones de la sociedad civil local? Dar seguimiento y fomentar la transparencia. Qué gran pregunta, Paulina. Te platico. Yo ingresé al CPC en agosto del año pasado. Desde esa fecha hasta hoy es mi respuesta. Anterior a esa fecha, pues soy un simple observador. Lo que yo te puedo platicar es que en los últimos meses, bajo la actual presidencia del Comité de Participación Ciudadana, se ha hecho un esfuerzo importante para reactivar ejercicios de gobierno abierto que están suspendidos porque no hay una sociedad civil como contraparte. Resulta que solamente había una organización de la sociedad civil que ya se extinguió, que liquidó su asociación civil y se quedó sin contraparte. Bajo esta idea es que estamos reactivando y poder incorporar el componente ciudadano a estos ejercicios. No ha sido fácil, se atravesó COVID, lo cual pues hemos hecho mucho trabajo en línea, pero también se nos atraviesa muy pronto un proceso electoral. Esto obstaculiza de alguna manera el poder llevar los temas de transparencia y gobierno abierto. Pero la otra parte de tu pregunta es muy relevante. Las organizaciones de la sociedad civil locales, ¿cómo le hemos hecho para vincularnos con ellas? Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero debo reconocer que es insuficiente. Y no hay que tenerle miedo a la autocrítica. De hecho, creo que hay que fomentarla de manera más continua. Ha sido insuficiente nuestro trabajo porque hemos tenido que ir aportando en la construcción de nuevos entendimientos entre el CPC, entre gobierno y entre las propias organizaciones que están especializadas en el tema. Hemos buscado participar en eventos junto con las organizaciones. Hemos hecho consultas en línea para el diseño de la política estatal anticorrupción. Y sí se han hecho muchísimas cosas,
Pero para mí es insuficiente y es mi, digamos, mi visión personal. Me hago incluso responsable de esta autocrítica porque soy parte del gran reto que tenemos enfrente. Ya no estoy fuera, ahora estoy ahí y tengo que asumir esa parte que nos corresponde. Hemos empezado un diálogo en lo individual con varias organizaciones que son muy importantes en la localidad. En Hermosillo, pero no hemos salido de Hermosillo, hemos ido a generar talleres en el sur del estado, en la sierra y en el norte. Pero han sido visitas esporádicas, necesitamos crear la red de asociaciones civiles para poder mantener un contacto estrecho, para poder mantener una estrategia conjunta en el combate a la corrupción. Tenemos mucho por hacer. El Comité de Participación Ciudadana está por cumplir 3 años. En 3 años no se puede hacer gran cosa si consideramos que no se hizo nada en términos de ciudadanía los últimos 20 años en combate a la corrupción en lo local. Entonces, el gobierno del Estado ha abierto las puertas, no solamente al CPC, a las organizaciones, pero como en todos los gobiernos no son monolíticos. Hay dependencias muy abiertas, otras dependencias que no lo son. Ha habido resultados bien interesantes en el marco del sistema, como en ser la primera entidad federativa en tener 0 observaciones del gasto federalizado por la Auditoría Superior de la Federación. Todo esto en el marco del sistema anticorrupción. Y se hizo, digo, yo todavía no pertenecía, pero por 2 años consecutivos se logró esto. ¿Y qué ha hecho el CPC? Pues participar de sus procesos. Verificar, actualmente se trabaja en una nueva ley de adquisiciones y está participando el CPC. Estamos trabajando en una propuesta para que se cree una iniciativa de reforma a la ley de gobierno. Y ahí difiero de algunas organizaciones de carácter nacional que dicen, no hay que moverle a la ley, basta la voluntad. Pero es que justamente a veces la voluntad tiene como primer impedimento la ley. Y yo soy de la idea que podemos sacarle vuelta, pero si estamos en la mejor disposición de que se generen estas iniciativas, hemos tenido diálogo con diputados locales, con la Comisión Anticorrupción, la Comisión de Gobernación, la Junta de Coordinación Política, hemos tenido diálogo el CPC, reuniones periódicas. Con las organizaciones de la sociedad civil tenemos que profundizar muchísimo más y plantearnos proyectos conjuntos. Una colega que va a asumir la presidencia participa de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex. Hemos tenido ya un convenio en CPC con la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción para poder generar sinergias desde la sociedad civil para poder apropiarnos de un portal que fue reconocido a nivel nacional que se llama Tu Obra MX, en el que está toda la información de la obra pública y que queremos que sea mejor. Fue premiado, pero queremos que sea mejor y queremos no ser triunfalistas en los temas anticorrupción. Queremos ser exigentes y esa es la premisa con la cual estamos trabajando en el Comité de Participación Ciudadana. Gracias, Paulina. Espero haber dado respuesta a tu pregunta.